Ok, entonces ya habíamos terminado la clase anterior con los timers y el tema que sigue son los convertidores analógicos a digitales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el día de hoy el concepto de conversión analógico a digital y vamos, si alcanza el tiempo, a utilizar una ADC para convertir precisamente una señal analógica en digital. Ahora, ¿qué es la conversión analógica a digital? La idea de un convertidor analógico a digital pues es convertir una serie de valores infinitos, constantes, perdón, continuos, analógicos en una cantidad limitada de muestras en un instante del tiempo. ¿Sí? Aquí pues tengo infinitos puntos en estos 32 milisegundos que dura esta señal y acá ya tengo nada más 256 muestras. Entonces lo que vamos a hacer es discretizar valores. ¿Sí? El proceso de conversión analógico a digital conlleva tres etapas que son el muestreo, la cuantificación y la codificación. Estas tres etapas pues las podemos ver aquí, donde tenemos que a nuestros sistemas va a entrar una señal analógica. El muestreador va a convertir esta señal continua en el tiempo en una señal discreta en el tiempo, pero todavía es continua en amplitud. Y el cuantificador y codificador se van a encargar de convertir esa señal continua en amplitud en una señal discreta en amplitud también. ¿Sí? Es decir, va a entrar un valor analógico de voltaje y va a salir un valor digital numérico. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a hacer este proceso entonces. Bien, ¿el muestreo en qué consiste? Pues el muestreo consiste en que yo mi señal continua en el tiempo pues la voy a muestrear nada más en instantes específicos, es decir, en lugar de ver la señal todo el tiempo, lo que hace un muestreador es, dice, ok, vamos a empezar en el instante cero del tiempo y ahí tomo una muestra de cuánto vale esta señal y esta muestra pues la represento aquí. Luego espero, por ejemplo, un milisegundo y tomo otra muestra del valor de la señal y lo almaceno. Y luego espero otro milisegundo y tomo otra muestra de la señal y lo almaceno. Y espero otro milisegundo y tomo otra muestra de la señal y lo almaceno. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, aquí lo que estamos haciendo pues es convertir una cantidad de valores infinitos en el tiempo en un número discreto de muestras que se tomaron. Por ejemplo, si estoy tomando yo muestras cada milisegundo, si ese es el periodo de muestreo, ¿cuál es la frecuencia de muestreo? ¿Cómo calculan la frecuencia? Si ya tienen el periodo. ¿Es uno sobre el periodo? ¿Y cuánto sería eso? Si el periodo es un milisegundo, ¿cuánto sería su frecuencia de muestreo? Sería 1000. Ujú. Entonces su frecuencia de muestreo sería 1 kHz. Eso significa que cada segundo están tomando 1000 muestras. ¿Sí? Ahora, no basta, dijimos, con discretizar el tiempo, también tengo que discretizar la amplitud. Los PICs cuentan con convertidores analógicos a digitales, ¿sí? Y pues los PICs van a hacer este proceso. Ahora, ya que tengo las muestras, tengo que convertir el valor que yo obtuve de la muestra en un valor digital. El valor que yo tengo, pues es un valor analógico todavía. Si se fijan aquí, estos valores pues no están discretizados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir los bits de resolución para cada muestra, ¿sí? Tengo que definir los bits de resolución para cada muestra. Vamos a suponer que la señal la muestreo y es una señal que puede valer máximo 5 volts, ¿sí? Puede valer máximo 5 volts. Entonces, si mi señal, el valor máximo que puede tener es el de alimentación, o sea, 5 volts, pues tengo mi rango de voltajes de entrada que va de 0 volts, que es el valor mínimo que puede tener el sistema de conversión a la entrada, hasta la alimentación, que en este caso son 5 volts como valor máximo. El mínimo 0, el máximo alimentación.
Y ahora tengo que definir los bits de resolución con los que voy a codificar y cuantificar esta señal. Si yo tuviera nada más un bit de resolución, ¿cuántos valores puedo representar con un bit? Un número digital binario de un bit, ¿qué valores puede tener? 0 y 1, Entonces, ¿cuántos valores son? 2. 2. Entonces, con un bit solo puedo representar dos valores. Entonces, si hago la codificación y cuantificación a un bit, lo que tendría es esto. Mi voltaje de entrada puede tener cualquier valor entre 0 y la alimentación. Y pues mi rango de voltaje se va a dividir en dos partes, ¿sí? Si mi voltaje va desde 0 hasta la mitad, pues se va a considerar un cero lógico. Si mi voltaje va de la mitad hacia el voltaje de alimentación, se va a considerar un no lógico. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Supongamos otra vez, voltaje de alimentación son 5 volts. A mi convertidor de un bit llega una señal de 1 volt. Si llega una señal con una amplitud de 1 volt, ¿en qué se va a convertir? ¿En un 1 o en un 0? En un 0, ¿no? ¿Aquí dónde está este valor? ¿Cuánto es la mitad del voltaje de alimentación? Como 2.5. No como 2.5, 2.5. Esa es la mitad del voltaje de alimentación. Entonces, 1 volt, ¿en qué rango está? ¿En el rango de los ceros o en el rango de los unos? En el de los ceros. Ceros, muy bien. Entonces, sí. Si llega una señal con una amplitud de 1 volt, al momento de digitalizarla, es decir, de pasarla de analógico a digital, esa señal se va a interpretar como un cero lógico. Ahora, si a la entrada del sistema llegan 3 volts, ¿cómo se van a interpretar? ¿Como un 0 o como un 1? Como un 1. Como un 1. O sea, si, por ejemplo, estas señales, yo aquí tengo que esta a lo mejor es 1 volt, pues esta se va a convertir en un cero digital. Si tengo que esta son 3 volts, ya sé que esta se va a convertir en un 1 digital. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ok, ahora, ¿qué hago? Porque pues esto no puede representar mis señales. O sea, aquí lo que tendría es básicamente una señal cuadrada. Al momento de que el almacén, esto se vería como una señal cuadrada. O vale 0 o vale 1. Entonces, esa no puede ser la representación de mi señal de entrada. Con puros ceros y unos no puedo representar esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es incrementar la resolución, ¿sí? Voy a incrementar la resolución. A ver, ¿cuál es el problema de usar nada más un bit? Ok, aquí tengo una señal muestreada a un bit, ¿sí? En negro tengo una señal de entrada, la señal original, ¿sí? Esta es mi señal original. Y las muestras de esta señal original negra, que es media senoidal, se están tomando en estos puntos donde tengo los puntos azules, ¿sí? Aquí se están tomando las muestras. Ahora, si yo tengo nada más un bit de resolución, eso significa que mis datos que estoy guardando que deberían representar esta señal pueden valer solo 0 o 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todos los valores que están por debajo de la mitad, en este caso de la mitad de la alimentación,
pues se van a redondear a ceros. Aquí este está en 0, pero este va a pasar a 0, este va a pasar a 0, este va a pasar a 0. Los que estén por arriba de la mitad, pues se van a ir a 1, este se va a ir para acá, este se va a ir para acá. Los puntos rojos representan dónde quedan discretizados los valores de la amplitud. Los puntos azules son la amplitud sin discretizar. Los puntos rojos representan la amplitud discretizada. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es el problema relacionado con esto? El problema relacionado con esto es que cuando yo quiera reconstruir la señal analógica, pues estos puntos rojos no representan la señal negra que yo tengo aquí. Si yo intento reconstruir una señal que pase por estos puntos y uso cualquier algoritmo de reconstrucción, por ejemplo en este caso el spline, que es el más básico, pues lo que voy a tener es esta señal que parece la cabeza de Batman, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿la señal roja reconstruida se parece a la señal negra? No. No. Cuando pase mi sistema por un DAC, no va a representar la salida lo que era la entrada, ¿sí? ¿Cómo evito esto? Pues lo que hago es subir los bits de resolución. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un bit de resolución uso 2 bits? Con 2 bits, ¿cuántos valores puedo representar? Con 2 ¿Cuatro? bits. Ajá, con 2 bits, ¿de qué número a qué número cuentan? Del 0 al 3. 0 al 3, esos son 4 números. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mi entrada ahora se divide en 4 regiones. Y con esas 4 regiones puedo representarlas con 4 números binarios diferentes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora ya no va a ser o ya no va a ser a la mitad de VDD. ¿Dónde están estos? Si mi voltaje de entrada son 5 volts, ¿de dónde a dónde va, por ejemplo, el cero lógico? ¿O de dónde a dónde va el cero digital? Si todo esto son 5 volts, un cuarto de 5 volts, ¿cuánto es? 1.25. 1.25. Eso significa que si viene una señal de 1.25 volts o menos, se va a convertir en un cero. Si viene una señal, ¿de dónde a dónde iría el siguiente rango? ¿De 1.25 a dónde? A 2.5. Bien, entonces si viene una señal, por ejemplo, de 2 volts, esa señal de 2 volts se va a convertir en un 1 digital. Si viene una señal de 1.98 volts, se va a convertir en un 1 digital. Si viene una señal de 2.3 volts, se va a convertir en un 1 digital. El siguiente rango, ¿de dónde a dónde va? ¿De 2.5 a dónde? 3.75. Entonces, eso significa que si viene una señal de 3 volts, se va a convertir en un 3 digital, perdón, un 2 digital. Si viene una señal de 2.79 volts, se va a convertir en un 2 digital. Si viene una señal de 3.1 volts, se va a convertir en un 3 digital. ¿Y el siguiente rango, de dónde a dónde va? De 3.75 a 5 volts. Eso significa que si viene una señal de 3.8 volts, se va a convertir en un 3. Viene una señal de 4 volts, se va a convertir en un 3. Una señal de 4.5 volts, se va a convertir en un 3. Y así sucesivamente. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la codificación? Ahora vamos a usar 2 bits de codificación. Y mi señal ahora pues tiene 4 niveles que pueden representar los posibles valores, que son 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que mis puntos ahora se ajustan o se discretizan a posiciones un poquito menos restrictivas. Ya no tengo nada más 2 posiciones, ya no nada más es o nada o todo. Ya tengo posiciones intermedias. Entonces este punto pues se va a redondear acá abajo, este punto se redondea aquí, este punto se redondea aquí, este punto se discretiza acá, este punto se discretiza acá. Y voy a tener pues otra vez la señal, los puntos rojos. Pregunta, ¿esta señal roja
ya se parece más a la señal negra, a la original, o sea, la señal reconstruida se parece ya más a la señal original. Sí. Sí, ¿no? Entonces, ese es el efecto de aumentar los bits de cuantificación o los bits de codificación. ¿Sí? Subo los bits de codificación, aumentan los niveles de cuantificación. Aquí tengo 4 niveles de cuantificación porque tengo 2 bits. Ahora, vamos a seguir. Aumento a 3 bits. Con 3 bits, ¿cuántos niveles de cuantificación tengo? 8. 8. Dividan 5 entre 8. ¿Cuánto les da? Punto 625. Punto 625. ¿Eso qué significa? Pues que este 0 ahora va a ir desde 0 hasta punto 625. Viene un voltaje de punto 1 volt, se va a convertir en un 0. Viene un voltaje de punto 2 volts, se va a convertir en un 0. Voltaje de punto 5 volts se va a convertir en un 0. Luego, el siguiente rango de dónde a dónde va, de punto 625 a dónde. De punto 0 625 a dónde. A 1.25. A 1.25. Entonces, mi siguiente rango sería, si viene una señal de 0.7 volts, se convierte en 1. Señal de 0.8 volts se convierte en 1. Señal de 1 volt se convierte en 1. El siguiente rango de dónde a dónde va, de 1.25 a dónde. 1.875. Eso significa que cualquier voltaje en ese rango se va a convertir en un 2 y luego cualquier voltaje en este otro rango se va a convertir en un 3 y así sucesivamente, del 0 al 7. ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos a correr ahora esto a 3 bits. Ahí está mi señal de entrada en negro y mi señal de salida en rojo. Pregunta, ¿la señal roja ya se parece más a la señal negra que la de 2 bits? Sí. ¿Que la de 1 bit se parece más? Sí. Sí. Entonces, si se fijan, conforme aumento los bits de codificación de mi convertidor analógico a digital, pues voy a tener una representación más fiel de lo que era la señal original de entrada, almacenada en forma de valores binarios. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Los PICs que van a manejar ustedes en la carrera, ¿sí? La mayoría de los PICs tienen una resolución de 10 bits, ¿sí? Tienen una resolución de 10 bits. Y les pueden cambiar ustedes la resolución mediante registros especiales. Pero por defecto vienen a 10 bits. ¿Cómo se ve si hago esto a 10 bits? Con 10 bits, ¿cuántos niveles tengo? Si con un bit eran 2 niveles, si con 2 bits eran 4 niveles, si con 3 bits eran 8 niveles, con 10 bits, ¿cuántos niveles de cuantificación tengo? 1024. 1024 niveles, del 0 al 1023. Entonces vamos a hacer esto y vamos a hacerlo a 10 bits. Ahí está. Aquí pues ya si se fijan ya nos alcanzan a ver las divisiones. Y pues aquí tengo mis 1024 niveles. Ahora, pregunta, ¿la señal roja ya se parece más a la señal de entrada negra? Sí. Ujú. ¿Por qué? Pues porque ya tengo mucha más resolución, ¿sí?, de bits, lo cual me permite más niveles de cuantificación y más niveles de cuantificación pues me permiten más fidelidad con la señal. Entre más bits de codificación tenga, mis cuantificaciones van a ser más precisas respecto a la señal original de entrada, o sea, va a haber menos error. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, todo esto que acabamos de ver va a depender de varios registros de configuración.
El primer registro de configuración que vamos a ver es el ADCON o ADCO ON0. ¿Sí? Este registro que tiene varios bits de configuración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué significan todos estos. Por ejemplo, ADCS, que son estos últimos 2 bits, es la selección de la velocidad de reloj para conversión, lo que les decía hace unos momentos. ¿Sí? Yo voy a tomar las muestras cada cierto tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema si intento tomar las muestras a alta velocidad? A lo mejor mi señal de entrada no es una señal de alta velocidad, es una señal de 10 Hz, es una señal de 20 Hz. Y si yo intento tomar las muestras a alta velocidad, pues lo que voy a tener es un montón de muestras que son casi iguales. ¿Sí? Voy a tener un montón de muestras que no se diferencian. Entonces, yo puedo controlar la velocidad de conversión utilizando estos 2 bits. ¿Sí? Ahora, tampoco tengo tanto control sobre la señal. Lo que tengo, por ejemplo, son básicamente 4 opciones. Si dejo estos 2 bits en 0, lo que va a pasar es que la velocidad de conversión del ADC de mi PIC es la mitad de la velocidad del reloj de oscilación interno. ¿Cuánto es eso? Pues depende del PIC, pero en el caso del que estamos utilizando, pues es, si son 4 MHz, la velocidad de operación. Déjenme revisar. Sí, 4 MHz. Entonces, si la velocidad de mi reloj interno es de 4 MHz, si la divido entre 2, ¿cuánto me da eso? 2 megahertz. 2 MHz. Eso significa que estas muestras, ¿sí? Estas muestras se están tomando a una velocidad de 2 MHz. Sáquenle el inverso a 2 MHz. ¿Cuánto les da? Calculen el inverso de 2 MHz. ¿Cuánto es? Sería 0.00000. En notación científica o en notación con sufijos. Bueno, 5 por 10 a la menos 7. No, notación científica. ¿Es esa, no? No, sufijos y prefijos. Conviértanlo a nanosegundos. Según yo son 500 nanos. Ujú. Eso significa que cada muestra se está tomando, bueno, el periodo entre muestras es de 500 nanosegundos. ¿Eso qué significa? Se toma una muestra, se espera el micro 500 nanosegundos, toma otra muestra, se espera el micro 500 nanosegundos, toma otra muestra, se espera el micro 500 nanosegundos, toma otra muestra y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bien. Ahora, no es la única velocidad, esa es la velocidad más básica. Podemos bajar todavía más la velocidad, sí, o sea, por defecto la velocidad es la más alta, podemos bajar más la velocidad y por ejemplo, si yo configuro estos bits como 0 y 1, pues voy a tener la frecuencia de oscilación del reloj entre 8, es decir, 4 MHz entre 8, ¿cuánto les da? 0.5 megahertz. 0.5 MHz, sáquenle el inverso a eso. ¿Cuál es el periodo de conversión o cuál es el periodo de muestreo?
Serían 2 microsegundos. 2 microsegundos, bien. ¿Eso qué significa? Se toma una muestra, se espera 2 microsegundos, toma otra muestra, se espera 2 microsegundos, toma otra muestra. Ahora, si lo configuro como 3, es la frecuencia de oscilación del reloj interno entre 32. ¿Cuánto es 4 MHz entre 32? ¿125 kHz? Ok, sáquenle el inverso a eso y ¿cuánto les da? Serían 8 microsegundos. 8 microsegundos, entonces lo mismo, se toma una muestra, se espera 8 microsegundos y así. Ahora, dependiendo del PIC, tenemos una cuarta opción que es mandar los 2 bits a 1. Y cuando mandamos los 2 bits a 1, dependiendo del tipo de PIC, se puede utilizar un reloj interno diferente. El PIC puede tener varios relojes internos diferentes. Acuérdense que el PIC que estamos usando nosotros tiene el reloj o el oscilador interno, luego tiene un reloj de watchdog, tiene varios relojes internos y podemos nosotros utilizar otro reloj. Esto pues va a depender del PIC que estemos usando y la velocidad de ese reloj también depende del PIC que estemos usando, pero el reloj más rápido que van a encontrarse es de 500 kHz, ¿sí? Ahora, tenemos también los bits de selección de canal, que son estos 3 bits de aquí. Estos 3 bits me van a permitir seleccionar el canal que va a estar conectado a mi ADC. El problema es este. El problema es que tengo en el PIC un montón de pines analógicos que pueden funcionar como entradas analógicas, pero solo tengo un convertidor analógico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo que tengo que hacer es decirles explícitamente al PIC, mira, vas a conectar el canal fulanito al ADC, ¿sí? Tenemos que especificar cuál puerto vamos a conectar al ADC. Y tenemos el bit de go, que es la bandera de conversión. Aquí arriba tenemos que, por ejemplo, dijimos que si escogemos una velocidad de 3, eso significa que vamos a tener una velocidad de conversión, o bueno, un periodo de conversión de, ¿cuánto me habían dicho? ¿8 microsegundos o 2 microsegundos? Parece 8. 8. Gracias. Entonces, si tenemos un periodo de conversión de 8 microsegundos, esto no significa que el PIC vaya a tomar una muestra instantáneamente, luego 8 microsegundos después tome otra muestra instantáneamente y así. Si así fuera, si fueran instantáneas las muestras, en, por ejemplo, 16 microsegundos, ¿cuántas muestras tomaría el PIC? Si se toman cada 8 microsegundos, en 16 microsegundos, ¿cuántas muestras habría tomado el PIC? 2. 2 al menos, ¿sí? El problema es que el PIC tarda en hacer la conversión. La conversión no es un procedimiento trivial. Se tiene que pasar la señal a través de un montón de filtros, se tiene que pasar a través de un montón de amplificadores operacionales, convertidores de escalera, etcétera, diferente hardware dependiendo del PIC que tengamos. Y ese proceso tarda tiempo. Entonces, para facilitar el manejo del PIC existe este Go. El bit de Go es un bit que nosotros podemos controlar, pero que también controla internamente el PIC. Para lo que sirve es para avisarnos si todavía está haciendo el proceso de conversión o si ya terminó. Si el bit de Go está en 0, significa que la conversión ya se terminó. O sea, ya se terminó de hacer la conversión y se guardó el dato en los registros del sistema. Si el bit de Go está en 1, significa que el PIC todavía está trabajando haciendo la conversión, ¿sí? ¿Qué pasa si mi PIC tarda, por ejemplo, 2 microsegundos en hacer la conversión? Si tarda 2 microsegundos en hacer la conversión, en 16 microsegundos, ¿cuántas conversiones hizo el PIC? Lo inicio, hace la conversión y se tarda 2 microsegundos. Luego 8 microsegundos de espera. Luego 2 microsegundos de conversión. ¿Cuántas conversiones va a hacer? En 16 microsegundos. ¿Cuántas alcanza a terminar completamente?
Nada más una, ¿no, profe? Así es. Dependiendo de cómo hagamos la conversión, puede ser una o dos máximo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el problema? Pues ese tiempo de espera de la conversión, ¿sí? Entonces, ese tiempo les va a afectar y les va a mover los tiempos. ¿Por qué? Es importante aclarar esto, porque luego muchos se van con la finta y nada más dividen esto, o sea, la velocidad de conversión entre la frecuencia, por ejemplo, de la señal que van a convertir o cualquier otra cosa, y hacen el cálculo nada más tomando en cuenta el periodo de espera, pero no es nada más esto. Es el tiempo de espera más el tiempo de conversión, ¿sí? Y vamos a tener también el ADON, que es este bit de aquí, el último que vamos a revisar, y es para encender o apagar el ADC. Ese bit lo que va a hacer es, si está en cero, vamos a apagar el convertidor analógico a digital y no va a estar funcionando. Cuando no está funcionando, pues no está consumiendo corriente, porque otra vez el convertidor analógico a digital pues es un arreglo de amplificadores, bueno, dependiendo del PIC que tengan, van a ser amplificadores operacionales o pueden ser transistores, depende del hardware que estemos usando, y todos esos componentes consumen corriente aunque no estén haciendo conversión explícitamente. Con que estén habilitados están consumiendo corriente. Entonces, si mando el PIC ADC a 0, se deshabilita el convertidor. Si lo mando a 1, pues va a estar habilitado con el conocimiento de que va a estar consumiendo corriente todo el tiempo que esté habilitado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Y vamos a tener el registro AD con 1, que es un registro complementario al 0. En el AD con 1 solo nos interesan 3 bits y los demás de hecho no están implementados, es decir, son bits que no hacen nada. Me interesa el bit ADFM, el bit BCFG1 y BCFG0. ¿Para qué son? El bit ADFM me va a configurar el resultado de la conversión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo puedo escoger si mi dato va a estar en Little Endian o en Big Endian, ¿sí? Si va a estar en Little Endian o en Big Endian. Eso significa que mi dato va a estar justificado a la derecha o justificado a la izquierda, ¿sí? O bueno, no se crean, no es Little Endian ni Big Endian, es nada más la justificación de la mantisa. Me equivoqué yo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Otra vez, tenemos 10 bits. Esto significa que tenemos los bits 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces, mis datos pueden estar justificados a la izquierda o a la derecha. ¿Eso qué significa? ¿Cómo hacen 10 en binario? El número 10 en binario, ¿cómo se escribe? ¿O cómo se representa? O sea, ignoren esos bits de ahí arriba. ¿Cómo ponen 10 en binario? ¿Cuántos bits necesitan primero para representar un 10? 4 bits. 4 bits. ¿Y en 4 bits cómo queda el 10 binario? Sería 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Este es un 10 binario. Ahora, dijimos que el convertidor analógico a digital del PIC va a tener 10 bits. Entonces, la mantisa, si yo no la cambio, o sea, yo la puedo configurar también, pero si yo no la cambio, va a ser una mantisa de 10 bits. Ahora, ¿hacia dónde está la justificación? Hacia la derecha y la izquierda. Es decir, este dato de 4 bits, ¿cómo lo acomodan en un registro de 10 bits? O sea, ¿hacia dónde lo cargan? ¿Lo cargan así como está ahorita? ¿Así? ¿Y los demás los dejan así? ¿O lo van a dejar así? ¿Cuál es la forma correcta? Creo que así, profe. En realidad ambas son formas correctas. Ustedes pueden escoger justificar el dato hacia donde quieran, hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí está justificado hacia la derecha
pero ustedes también pueden sin ningún problema dejarlo justificado a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si lo justifican hacia cualquiera de los lados, las X se van a convertir en ceros. ¿Sí? Por ejemplo, mi 10 justificado a la derecha se vería así. Mi 10 justificado a la izquierda, pues se vería así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ustedes pueden escogerlo. ¿Sí? Ustedes lo pueden escoger. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si mi dato es de 4 bits, va a quedar así. ¿Sí? Va a quedar así. Y si mi dato de repente pasara de 4 a 5 bits, pues si dejo la justificación a la izquierda, a lo mejor va a ser así. Y luego, si el dato crece más y ya es de 7 bits, pues va a quedar así a lo mejor. Y se van a ir llenando los bits sin ocupar, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Igual pasa en el sentido contrario, es decir, si justifico hacia la derecha mis bits sin usar, ahí está, si mi dato, o sea, si el valor de la entrada se puede representar con 4 bits, pues el convertidor los va a dejar así. Si necesita 5 bits para representar el valor, pues los va a dejar así. Y si necesita 6 bits, pues los va a dejar así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Luego tenemos el bit BCFG1. Este bit lo que hace es definir el voltaje de referencia negativo, ¿sí? Es decir, el punto más bajo de mi voltaje de entrada. Por ejemplo, aquí quedamos que mi punto más bajo del voltaje pues son 0 volts. ¿Y hasta dónde voy a llegar? Pues hasta el voltaje de alimentación. Este punto lo puedo yo mover como yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, estos 4 rangos, si hablamos de 0 a 5 volts, o sea, ¿cuántos son los valores de estos intervalos? O sea, si es de 0 a 5, ¿cuánto vale cada intervalo? 1.25. 1.25, pero a lo mejor yo no quiero representar o yo no quiero convertir en digital de 0 a 5 volts. A lo mejor yo quiero convertir en digital de menos 8, o bueno, más bien de menos 3 a 5 volts. De menos 3 a 5 volts, ¿cuántos volts es en rango? ¿Cuántos volts tiene ese rango de voltaje? De menos 3 a 5. Tiene 8 volts de rango. 8 volts, entonces, ¿cuáles serían los rangos de cada uno o el dominio de cada uno de los valores digitales? O sea, ¿de dónde a dónde irían? Aquí ya no estamos en 0, estamos en menos 3, entonces, ¿este rango de dónde a dónde va? ¿De menos 3 a dónde? De menos 3 a menos 1. ¿Y el que sigue? De menos 1 a 1. ¿Y el que Positivo. sigue? De 1 a 3. ¿Y el que sigue? De 3 a 5. Y de 5 a 8. No, o sea, nada más vamos de menos 3 a 5. Sí, es cierto, perdón. Es que me quedé con el 8 en la cabeza. No, está bien, pero nada más vamos de menos 3 a 5. Entonces yo puedo mover este punto de mi rango con esta configuración, ¿sí? Ahí, con esta configuración de aquí, con BCFG1. Si este bit está en 0, pues el punto más bajo es lo que yo tenga como tierra, ¿sí? Si son 0 volts, pues son 0 volts. Si son menos 5 volts, son menos 5 volts, etc. Pero yo puedo definirlo con un pin específico. Si mando este bit a 1, hay un pin en el PIC que está identificado como BREF menos. Entonces, por ejemplo, si yo ahí le pongo menos 2.75 volts, eso significa que mi rango de conversión va a ir de menos 2.75 a 5 volts. ¿Se entiende?
Sí. Y tenemos lo mismo para el voltaje positivo. Voy a tener el bit BCFG 0. Y si este bit está en 0, pues el voltaje máximo del rango es VDD. O sea, si se fijan, si dejo estos dos bits en 0, va de tierra a alimentación. Pero si los dejo en 1, puedo definir yo los rangos. Y BCFG 0 va a definir el rango del voltaje positivo. También hay un pin en el PIC que se llama BREF+, y en ese pin se puede poner un voltaje de referencia que yo quiera. Por ejemplo, supongan que redefino el rango, mando a 1 ambos bits, el BCFG 1 y el BCFG 0, entonces yo defino manualmente mis rangos. Y en los pines correspondientes pongo en el negativo menos 2.6 y en el positivo pongo 3.7. ¿De dónde a dónde va mi rango? De menos 2.6 a 3.7. ¿Cuántos volts es eso? De menos 2.6 a 3.7. ¿Cuánto es? ¿6.3? Entonces con eso pues mis rangos aquí ya quedarían afectados. ¿Se entiende este concepto? Sí, profe. Bien, entonces yo puedo definir los rangos de conversión que yo quiera. Y aquí están, en el caso del PIC 16F887, estos dos pines que les mencionaba son los pines 4 y 5. Si yo defino los rangos manualmente o yo los quiero definir manualmente, pues lo único que hago es habilito estos dos bits como 1, estos dos bits de aquí, los habilito como 1 y pues me voy a mi PIC y aquí yo pongo el voltaje negativo de referencia y el voltaje positivo de referencia. ¿Sí? Y ya, yo puedo hacer la conversión del rango que yo quiera al rango que yo quiera. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos. Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy básico. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio muy básico. Voy a utilizar todo el puerto B para controlar mi display de 7 segmentos. Y voy a utilizar un pin de entrada de otro puerto como entrada analógica. Y cuando hacíamos esto en práctico, pues lo que hacíamos era configurarlos así. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que se viera un poquito más simétrico, pero pues aquí en realidad da igual. Pueden ustedes escoger cualquier puerto. Yo voy a seguir el ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos 8 bits van a controlar los 8 segmentos de un display de 7 segmentos, más el punto. Y este pin de aquí, el pin 4, que es el pin A2 de mi puerto A, va a ser la entrada analógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero tenemos que configurar, bueno, déjenme pasarlo. Vamos a hacerlo de una vez ya en la codificación. Entonces creen su proyecto. Yo voy a crear uno que se llama ADC. ADC.c y listo. Y pues igual que siempre, ¿cuáles son las partes básicas de un archivo DC? Cabeceras, Cabeceras. ¿Qué más?
¿Qué más aparte de las cabeceras? Definiciones. Definiciones. Funciones. Funciones. Y el principal. Funciones. Y el principal. Listo. Ok, entonces, cabeceras. Ya se saben las cabeceras. ¿Cuáles son? ¿Include qué? xc.h. X. xc.h. Y esto pues es funciones del compilador xc8. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál otra cabecera me falta? La del PIC. Entonces, include. ¿Y cómo se llama esa? F 887. Casi, pero no. Bueno, PIC 16F 887.h. PIC 16F887.h. Y esta es la biblioteca de funciones especiales del PIC 16F887. Listo. ¿Si alcanzan a ver todavía el texto ahí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a las definiciones. Y pues voy a hacer una definición que ya hemos usado bastante. ¿Para qué? Pues para que se me facilite la simulación. Vamos a definir la frecuencia de oscilación del cristal. ¿Sí? Y 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. ¿Qué más vamos a definir? De una vez vamos a deshabilitar, de entre todas las configuraciones que habíamos visto en la clase anterior, vamos a deshabilitar el watchdog. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a muchos les he estado dando problemas en las simulaciones. Entonces, vamos a utilizar los pragma. ¿Sí? Pragma. Y vamos a usar una configuración. ¿Y esta configuración de qué es? Esta configuración es el watchdog timer enable. Watchdog timer enable. Apágalo.
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, siguiente configuración. Vamos a darle nombres fáciles a los pines. ¿Sí? Dijimos que mi entrada va a ser en el pin 2 del puerto A, o sea, en RA2. Y mi salida va a ser en todo el puerto B. Entonces vamos a definir esos dos como si fueran variables. Vamos a usar un define y vamos a llamarla a la entrada voltaje. ¿Sí? Vamos a llamarla entrada voltaje. ¿Y qué valor va a tener? Pues va a ser el puerto A, el bit RA2. ¿Sí? Listo. Bien. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. Ok. Seguimos. Ahora, vamos a definir bueno, vamos a darle un nombre a la salida. Entonces defino y pues mi salida se va a llamar salida. ¿Sí? Y la vamos a llamar por, bueno, es el puerto B. ¿Sí? Y voy a utilizar este código que había usado para las actividades anteriores. ¿Sí? Vamos a utilizar código que había utilizado por las actividades anteriores. ¿Qué código voy a utilizar? Este de aquí, dentro de mis definiciones. Ay, no se crean. Bueno, lo vuelvo a hacer a mano. Entonces, un signet de tipo carácter y lo voy a llamar control, y ya que va a ser igual, pues con esto voy a controlar el display de 7 segmentos. Entonces voy a ir encendiendo los segmentos conforme aumenta el voltaje. ¿Qué voy a hacer? Entonces el primer valor lo defino como 0,01, 0,03, o sea 3 en hexadecimal, luego 7, luego F, luego 1F, luego 3F y luego 7F, y pues vamos a poner el máximo, FF. Listo. ¿Esto qué va a hacer? Pues que si conecto a este puerto mis display de 7 segmentos, cuando mande este carácter se va a encender el primer segmento del display. Cuando mande
Cuando mande se va a encender el primero y el segundo segmentos, primero, segundo y tercer segmentos, del primero al cuarto segmentos, del primero al quinto segmento, del primero al sexto segmento, del primero al séptimo segmento y del primer al octavo segmento, que es el punto. ¿Se entiende? O sea, se va a ir llenando mi display. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, esto ya lo habían hecho. Ahora, funciones. No voy a añadir ninguna función. Vamos a dejarlas en blanco. Y vámonos al principal. Principal, habíamos dicho que era void main void para que no esperara ningún argumento. Y pues vamos a empezar. En el principal, ¿cuáles son las subsecciones que tenemos? Díganme. Los puertos. Puertos. ¿Qué más? Configuraciones. Las configuraciones. Configuraciones. ¿Qué más? Y el bucle principal. Bucle principal. Bien, entonces pues empezamos con los puertos. ¿Sí? Y aquí lo puedo definir, por ejemplo, lo puedo definir así. Tris a bits.ra2, o sea, el registro triestado de mi pin RA2 lo puedo habilitar como entrada, pero pues lo voy a definir de una vez todo junto. ¿Sí? Ustedes lo pueden definir así. ¿Cómo definimos una entrada? 0 o 1. La entrada con 1. Con 1, entonces lo puedo definir así. Bueno, con todo y el punto y coma. O lo puedo definir así. Tris A igual a, y pues aquí van los indicadores de los puertos, que serían 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces voy a definir RA, espérense, 0B, es binario, ¿sí? Entonces voy a definir RA2 o el A2 como entrada y los demás pues los puedo dejar como salidas. Entonces 0B y pues vamos a definirlos todos como salidas. 0, 0, 0, 0, 0. El 2 es el único que me interesa configurar como entrada. 1, 0, 0. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y luego tenemos Ansel y ANS. Vamos a ver acá. Vamos a ver este, ¿sí? Este es el analógico 2, ¿sí? No siempre coinciden, pero en este caso el pin A2 es el pin analógico 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el analógico 2? ¿En Ansel o en Ansel H? En Ansel. Ansel, porque quedamos que Ansel controla los analógicos del 0 al 7 y los analógicos del 8 en adelante los controla Ansel H. Entonces, aquí voy a configurar Ansel. Entonces, Ansel igual a, y vamos a activar nada más el analógico, ¿sí? Vamos a activar nada más el analógico en 2. Entonces, el analógico 7 lo desactivo, analógico 6 lo desactivo, analógico 5 lo desactivo, el 4 lo desactivo, el 3 lo desactivo, el analógico 2 lo activo, el analógico 1 lo desactivo y el analógico 0 lo desactivo. Listo. ¿Se entendió?
¿Se entiende? Sí, profe. Y pues vamos con el puerto B. Tris B va a ser igual a... Y pues aquí también lo puedo definir. Aquí no me conviene definirlo uno por uno porque voy a definir todos los pines del puerto B como salidas. Entonces lo puedo definir en hexadecimal o en binario, por ejemplo. Quedaría así, o en decimal. Puedo definirlo así. Los 8 bits se van a hacer automáticamente. Puedo definirlo así. Los 8 bits se van a 0. O puedo definirlo así y especifico cada bit. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y esto para qué es? Para habilitar todo el puerto B como salidas. Listo. Ahora vamos con las configuraciones. Vamos con las configuraciones. Y también esta configuración la puedo hacer toda de golpe o la puedo hacer usando los bits. Como ya acá arriba hice de golpe, aquí voy a usar los bits para que se vea diferente. No es necesario, ustedes lo pueden hacer a mano. ¿Cómo va a quedar esto? O sea, ustedes lo pueden hacer todo junto. Si yo quisiera hacer la configuración toda junta, pues lo que hago es ADCON y dijimos que tenemos dos ADCONs. El ADCON 0 y el ADCON 1. Entonces voy a configurar primero el 1. ¿Sí? Y quedamos que del 1 me interesan nada más estos 3 bits. El ADFM, el BCFG1 y el BCFG0. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es poner aquí el valor que quiero, 0, valor que quiero, valor que quiero, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Pero lo voy a hacer yo, o sea, esto tendría que ser así, por ejemplo. Sería 1, aquí, ¿sí? Formato de resultado lo quiero justificado a la derecha, entonces este lo mando a 1, 0, este no tiene ninguna configuración. Y luego estos los quiero deshabilitados porque quiero utilizar por defecto el rango de voltaje de alimentación del pico, o sea que vaya de 0 a VDD. No quiero mis propios voltajes en el rango, entonces deshabilito estos dos. Sería 0, 0 y ya nada más estos 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, no lo voy a hacer así, nada más para que vean otra forma de hacerlo. Ah, aquí se me olvidó. Este es ADCON 1. Es ADCON 1. ¿Sí? Ahora, vamos a configurarlo bit a bit. ¿Qué significa eso? ADCON 1 bits. Punto ADFM. ¿Sí? Que es este de aquí. Que quedamos que ADFM pues me va a formatear el resultado. ADFM lo voy a mandar a 1. ¿Sí? ¿Por qué a 1? Pues para justificar los datos del ADC a la derecha. Listo. Y luego configuro el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Este de aquí. BCFG1 y BCFG0. Entonces, BCFG1 y BCFG0. Listo. Ahora, ¿el 1 para qué es? Vamos a tener que el voltaje de referencia negativo es 0 volts. ¿Sí? Y el BCFG 0
es para que el voltaje de referencia positivo sea el voltaje de alimentación de mi PIC. ¿Sí? Que en el caso del 16F887, pues ustedes pueden usar 5 o 3.3 volts. ¿Sí? Pero cualquiera que sea su voltaje de alimentación es el máximo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y ahora vamos con el AD con... Ajá. ¿No iban en cero esos del BSFG1 y el... Sí. Van en cero. ¿Apellidos? Ocampo Andrés? Ocapo, Andrés y Saúl. Bien, sí, van en ceros. Listo, punto extra, y Saúl. Gracias. Gracias. Sí, aquí yo me equivoqué. Quedamos que estos iban a ir en cero para no usar referencias personales y para usar de referencia pues la alimentación del PIC. ¿Sí? Así se van a quedar. Y ahora toca hacer la configuración con el AD con cero. ¿Qué quedamos que era el AD con cero? Vamos a tener pues los registros o los bits ADCS1 y ADCS0. ¿Sí? Déjenme. Ahí está. Ok. Entonces, AD con bits. Punto. Igual, esto lo podría definir en un solo valor, así como aquí arriba, pero para que se acostumbren a verlos también así bit a bit, pues lo voy a definir yo así. No hay necesidad, pero lo voy a hacer así. ADCS, que hace el ADCS, ¿sí? Quedamos que va a escoger la velocidad de conversión. ¿Sí? Vamos a escoger la velocidad de conversión. Y vamos a ponerle una velocidad de conversión pues de 1. ¿Sí? 1. Quedamos que si la velocidad de conversión es 1, vamos a dividir la frecuencia de oscilación entre 8. ¿Sí? Vamos a dividirla entre 8. Y otra vez, este 1 lo puedo poner así, lo puedo poner así, o lo puedo poner así. Cualquier forma es válida, ¿va? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y lo voy a dejar así. Bueno, no. Periodo de conversión. ¿Y cuánto nos había dado entre 8? ¿2 micros? ¿U 8 micros? Creo que 2. 2 micros. Entonces, periodo de conversión de 2 microsegundos. Listo. Y Profe, ¿ese no lleva punto y coma? Ah, sí. Lleva punto y coma. Gracias. ¿Apellidos? Ramírez. Ramírez Reinaga, Ramírez Tapia, Ramírez Abner. Punto extra, listo. Gracias. Sí, ahí está. Velocidad de conversión de 2 microsegundos. Y ahora lo que sigue pues es vamos ahora a configurar el channel selection o selección de canal y cuál canal vamos a utilizar. Se me olvidó ponérselos aquí. Bueno, el canal, ¿sí?
el canal que vamos a utilizar, se me olvidó ponerles la gráfica, es el 2. ¿Sí? El puerto A, bueno, vamos a utilizar el bit 2 del puerto A y coincide, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con el canal 2. ¿Sí? Es el canal analógico 2. Canal analógico 2. ¿Sí? Entonces, canal analógico 2, aquí le vamos a poner un 2. Y otra vez lo puedo poner así, lo puedo poner así, lo puedo poner así. Entonces lo voy a dejar para que se confundan más así. Este lo voy a dejar en decimal. Listo. Y este es seleccionar el canal analógico 2. Y déjenme quitarle el acento porque luego explota. AN2. Listo. Y pues ya nada más me falta la última configuración, que es el AD ON. ¿Sí? Que este pues quedamos que era para encender el ADC, entonces lo voy a dejar en 1. Listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y pues vamos al bucle principal. Bucle principal, ¿cómo inicia? While algo que siempre se cumpla, o sea, mientras el 1 sea un 1. Y vamos a empezar. Ahora, algo que tenemos que hacer aquí, o algo en lo que se tienen que fijar ustedes, es que lo que les mencionaba hace rato, tienen que esperar a que su micro termine la conversión. ¿Sí? Tienen que esperar a que su micro termine la conversión. ¿Cuánto va a terminar su micro? Depende del micro. ¿Sí? Aquí para las simulaciones, lo que he visto que funciona mejor es un retraso de 5 microsegundos. ¿Sí? Vamos a esperar 5 microsegundos a que el PIC termine de convertir el valor de la entrada de analógico a digital. Entonces pues vamos a agregar un delay y ya no va a ser MS. ¿Qué va a ser? Van a ser US. Delay US es espérate tantos microsegundos como te voy a decir ahorita. ¿Y cuántos microsegundos le vamos a decir que se espere? Pues 5. Espérate 5 microsegundos. Y ya esta es para esperar a que el ADC termine la conversión. Y ahora vamos a iniciar la conversión, ¿sí? AD con 0 bits punto go va a ser igual a 1. ¿Sí? Dijimos que cuando el bit go es 1, la conversión se está realizando. Entonces aquí estoy forzando la conversión. Le digo, ¿ya terminaste la conversión? Excelente. Haz una nueva conversión. Iniciar la conversión analógica a digital. Y yo no tengo que bajar esta bandera. Esta bandera la va a bajar sola el PIC cuando termine la conversión. Entonces digo, ok, vamos a ver. Mientras AD con 0 bits punto go igual a 1. ¿Sí? Aquí igual le podría haber puesto un nombre a este registro, pero ya voy en el ejemplo. Entonces ahorita vemos, si tenemos tiempo se los cambiamos. ¿Sí? Mientras se esté haciendo la conversión, no hagas nada.
Mientras esté haciendo la conversión, no hagas nada. Aquí pues yo puedo poner las instrucciones que quiera en este while, ¿sí? Yo puedo poner las instrucciones que quiera en este while, pero lo que estoy definiendo ahorita es pick, quédate quieto mientras está haciendo la conversión. No ejecutes nada más. ¿Queda claro esto? O sea, estoy dejando hueco el while. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora no hacer nada mientras termina la conversión. Y déjenme quitar este porque se va a explotar. Listo. Ahora, una particularidad también de la conversión es que como son ¿cuántos bits? ¿Cuántos bits les dije que tiene el ADC del PIC? ¿De cuántos bits es? De 10. De 10 bits, muy bien. Entonces, como son 10 bits, el PIC no tiene ningún registro de 10 bits. Lo que hace el PIC es que guarda esos 10 bits en dos registros diferentes, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a tener dos registros diferentes. Los registros se llaman address H y address L, ¿sí? Que es analog to digital result, high y low. Los 10 bits se van a dividir entre estos dos registros y cada registro es de 8 bits. Entonces, estos son los bits, esos 10 bits. Si yo estoy hablando de mis 10 bits, pues son los bits, dijimos 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Estos 10 bits van a estar divididos entre estos dos registros, que van a ser el bit 9 y el bit 8. Y acá los otros 8 bits, que son los bits 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Sí? Ahí está. Mi resultado va a estar dividido en esos dos registros. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que combinarlos. Tengo que combinar estos dos registros para que me den este registro de arriba. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bien, ¿cómo los vamos a combinar? Configuraciones. Bueno, aquí en las configuraciones voy a añadir una variable, ¿sí? Voy a definir una variable entera que voy a llamar valor. ¿Sí? Ahí está. ¿Y para qué es esta? Esta nada más va a guardar el valor de la conversión, bueno, el valor de la lectura del ADC. O sea, el dato que lea el ADC y me proporcione ya en binario, lo voy a guardar en la variable valor. Entonces vamos a hacer esto. Valor ¿a qué va a ser igual? Pues valor va a ser igual a address H más address L. ¿Sí? O sea, combino estos dos registros y ya me dan el resultado de 10 bits. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien, ahora aquí hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Si le digo esto, o sea, más address H más address L, lo que va a pasar es que los va a sumar posicionalmente. Estos dos bits, pues son los primeros dos bits de address H. Entonces me va a decir, ah, ¿quieres que los sume? Excelente. Los voy a sumar así. Y me va a sumar lo que valga el bit 0 de address L con el bit
0 de address H y me va a sumar lo que valga el bit 1 de address L con lo que valga el bit 1 de address H. ¿Sí? No quiero eso. Lo que quiero es que me lo sume así. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Que lo sume así para que ahora sí, ya finalmente, si sumo estos dos, pues tengo este resultado. ¿Sí queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces vamos a decirle que haga esto, pero pues tengo que meter estos 8 ceros aquí. ¿Sí? Si se fijan que quiero que desplace address H 8 posiciones hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, para que desplace address H 8 posiciones a la izquierda, vamos a decir esto. Vamos a darle un caso especial. Sí, me vas a sumar address H. ¿Sí? Me vas a sumar address H. Pero address H la vas a desplazar hacia la izquierda 8 posiciones. Y ya la sumas con address L. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces ahí está. Uf. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, continuamos entonces. Ahora, aquí lo que estoy haciendo pues ya es convertir el valor de entrada en digital o en binario. ¿Cuántos bits dijimos que tenemos para la conversión? ¿De cuántos bits es mi resultado? 10, 10. Entonces, ¿cuál es el número más grande que puedo representar con 10 bits? Dijimos. ¿1000 qué? 1024. 1024. ¿Eso qué significa? Que si mi entrada vale 5 volts, como ahorita tengo deshabilitados los valores de referencia, 5 volts pues van a ser igual a 1023. ¿Sí? Si tengo 0 volts, pues eso es igual a 0. Por ejemplo, 2.5 volts, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la mitad entre 0 y 1023? O sea, imagínense que es 1024. ¿Cuánto es la mitad de 1024? 512. 512. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, pues estos valores los voy a leer. Ya no voy a leer el analógico, sino que voy a estar leyendo los valores binarios. Y vamos a encender los segmentos del display utilizando esos valores. Entonces voy a usar un if nada más, muy sencillo. Sí, esto obviamente pues también lo pueden hacer con un switch case. Si el valor es menor a y dividan 1 entre 1024, ¿cuánto les da? 1 entre 1024. Perdón, no. 5 entre 1024. 5 entre 1024. 1023, 1023. 5 entre 1023. Me equivoqué yo. 5 entre 1023. ¿Cuánto les da?
Más o menos 48 mili o .0048. Ujú. 48 milivolts. ¿Eso qué significa? Que si mi entrada son 48 milivolts, pues voy a tener más o menos esto, o sea, voy a tener 1. Es decir, si son 10 bits, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Y si son, ¿cuánto es el doble de 48 milivolts? $96. 96. 96 milivolts, pues es igual a 0,000000010. Y esto pues va a ser igual a 2. Y luego, ¿cuánto es el triple de 48 milivolts? $144. ¿Cuánto? 144. 144 milivolts, pues serían iguales a 0,000000011, o sea, igual a 3. Eso significa que mi convertidor, así como está configurado en este momento, tiene una resolución de 48 milivolts por bit. ¿Sí? Tenemos una resolución de 48 milivolts por bit. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Ahora, para el ejemplo que les voy a poner, voy a encender un segmento cada volt. Entonces, dividan 1 entre 48 milis. ¿Cuánto les da? 1 entre 48 milis. $208.333. 208.333. Vamos a redondearlo a 208. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a decir, si el valor es menor a 208, pues significa que estamos en el rango de 1 volt. 0 hasta 208 es el rango de 1 volt, o sea, de 0 a 1 volt. ¿Sí se entiende? Sí. Por lo tanto, pues vamos a encender nada más un control salida. Va a ser igual a control 0. Listo. O sea, voy a encender nada más el primer segmento. Ahora, si no, sí, el valor es, ¿cuánto es el doble de 208? 416. Si el valor es menor a 416, entonces la salida, ¿a qué es igual? Pues a control 1. ¿Sí? Y voy a poner otro caso. Y si no, sí. Aquí este es menor a 416. Valor menor a. ¿Y cuánto es el triple de 208? 624. 624. Entonces, en ese caso, salida es igual a control 2. O sea, enciende los primeros 3 segmentos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Y pues vamos a guardarlo. Y vamos a ver si no tengo errores sintácticos, porque ya hice un montón de código.
Vamos a ver. Profe, ¿y el if no lleva llaves en esos casos? No, porque nada más estamos haciendo una asignación. No, Si si hiciéramos lleva más más de una instrucciones, asignación, ¿perdón? si llevan más instrucciones, sí. Sí, o sea, si hiciéramos más de una asignación en cada caso, sí Ujú. llevaría llaves, pero como es nada más una asignación, podemos omitir las llaves. ¿Sí? Ok, sí está bien. O sea, las llaves del if, que tendrían que ser así. Ahí. Las podemos omitir si nada más vamos a hacer una asignación. ¿Sí? Si nada más vamos a hacer una asignación, las podemos omitir. Ahí está. Entonces otra vez F8. Y listo, no explotó. Entonces vamos a asumir que está funcionando. Y pues en mi caso voy a abrir la máquina virtual. Y vamos a ver Proteus. Y pues yo aquí ya hice poquita trampa porque tengo el tiempo limitado, entonces como me tardo mucho, ya tenía preparado el esquemático y pues ya tengo cargado el código, ¿sí? Entonces aquí si se fijan en RA2, lo único que hice pues fue conectar una punta de prueba, ¿sí? O una fuente de entrada, que es esta de aquí, y esta yo la puedo configurar. Y en el puerto B pues conecté mis 8 resistencias y las mandé al display de 7 segmentos y este sí tiene puntito, ¿sí? Y pues vamos a ver si podemos hacerlo funcionar. Entonces, bueno, properties y ahí está, 20 MHz. Y vamos a ver si no borré el programa sin querer. Aquí está mi programa, que es el del ADC, ¿sí? Ok, y empezamos. Voy a correr la simulación. Y, ok. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Déjenme revisar. Esta. 2 volts. Lo vamos a mandar a... Lo voy a mandar a 1 volt. ¿Sí? Bueno, lo voy a mandar a un valor intermedio. 0.5 volts. Corremos la simulación. Ahí está. Primer segmento. Paro la simulación. Modifico esto. Y pues ahora lo vamos a mandar a 0.9 volts. Todavía debería encender nada más el primer segmento. Ahí está, nada más primer segmento. Y vamos a mandarlo a 1 volt. Corro la simulación y... Ah, no, ya me acordé que anda. Estoy cargando un programa viejo. Bueno, déjenme... ADC. Copiamos. Sistemas embebidos. 21B. Y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Entonces... ADC. Ay, no. Botón equivocado. 21B y aquí está el ADC. Vamos a ver si funciona. Ok. Pausa. Bueno, alto y corremos otra vez. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, no puedo cambiar el valor ahorita. Ahí está. 1 volt y enciende nada más el primer segmento. Y si le pongo 1.1, ¿cuántos segmentos deberían encender ahora? 2. 2 segmentos. Cada segmento es un rango de 1 volt. Entonces ya pasé del rango del primer volt. Ok, vamos a ver si los cálculos que hicimos estaban bien. Y ahí está, 2 segmentos. Paro la simulación. Y vamos a meter ahora 1.5 volts. Corro la simulación, 2 segmentos, muy bien.
Y vamos a meter ahora 1.9 volts. Con 1.9, ¿cuántos segmentos deberían estar encendidos? 2 también. 2 también. Y ahí está, 2 segmentos. Excelente. Ahora, si cambio este voltaje a 2 volts, ¿cuántos segmentos deberían estar encendidos? 3. Mm-mm. Con 2 volts todavía debería estar encendido nada más 2 segmentos. El primer segmento es todo desde 0 hasta 1 volt. El segundo segmento debe ser todo desde 0 hasta 2 volts. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, 2. ¿Y el tercer segmento de dónde a dónde es? Desde 0 entonces hasta 3. No, desde 0 no. Primer segmento de 0 a 1. Segundo segmento mayor que 1 hasta 2. Tercer segmento. Mayor que 2. Mayor que 2, entonces. Vamos a ponerle ahí 2.1 y debería encender el tercer segmento. Lo corremos y efectivamente, ahí está el tercer segmento encendido. Listo, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, bueno, antes de continuar, ¿preguntas, comentarios o dudas? Yo, profe, ¿cree que podría poner tantito el código? Sí. Gracias. En la parte de hasta arriba, en la de configuras, no. En la de definiciones. Es que me está marcando error en la parte de usar mi char, pero la verdad es que no sé por qué. ¿No te faltará un punto y coma? Porque a mí se me pasó. Presente, Alejandra. Acuérdese que lleva punto y coma al final, como dice su compañero. Eh, pues es que sí lo tengo con punto y coma. Presente. ¿No será como una palabra reservada o algo así? ¿Sí se ve ya? Sí. Es en esta parte, pero no sé por qué. Según yo sí lo escribí bien. Y sí puse el punto y coma. A ver, revise su salida abajo, el output. Ahí tiene las definiciones de los errores. Suba un poquito la barra. Suba más. Ahí dice volatile unsigned char. Unsigned char control igual a 0 por 0,1,03. It's not a structure union. Unsigned char control. Punto y coma. ¿Segura que sí es punto y coma al final, Alejandra? Sí.
Ok, on Ay. SideNet. Define salida port B. Cámbiale el nombre de control. Póngale controlito. Guarde abajo donde tenga control. Dele control. Bueno, en edit. En los menús de arriba, Alejandra. Ahí, edit. Find. Replace. Control H. Ahí está. Abajo de la mitad. Ahí. Replace. Find what. Busque control. Y reemplácelo con controlito. Agréguele al control de arriba el bracket derecho izquierdo. Mm. En Find What, ahí donde puso control, Ajá. agréguele el bracket izquierdo. No, ese es llave, ese. Y abajo también, controlito y póngale el bracket izquierdo. ¿Solo el izquierdo? Ah, Sí, nada más el izquierdo. ¿así? No, ese es el derecho. Ah, sí, perdón. Así. Y ya, replace all. Y ya, guarde y vuelva a compilar. Profe, yo le vi otro error también. A ver, ahorita vemos. Gracias, Abner. Entonces, compile, Alejandra. Ya lo compilé. Ok, ¿cuál es el error que vio Abner? Ahí dentro del while, no sé si la compañera le puede bajar. ¿Ahí? En el segundo while, donde tiene el add con 0, tiene un punto bit. Sí, ese no va. Ah, ¿verdad? Sí. No, ya está. Guarda y vuelve a compilar. Ya. Ya. Ay, no, todavía no. Bien, Abner. Gracias. Por nada. De nada. Abner, punto extra. Listo. Gracias, Bien, ¿alguien profe. más tiene problemas? Ok, entonces si nadie tiene problemas, continuamos. Siguiente actividad. Anoten. Objetivo general. Objetivo general. Implementar un voltímetro digital. Implementar un voltímetro digital usando un PIC. Implementar un voltímetro digital usando un PIC. Objetivo general. Objetivo particular 1. Leer un voltaje analógico de entrada. Leer un voltaje analógico de entrada. Objetivo particular 2. Convertir ese voltaje en un número binario. Convertir ese voltaje en un número binario. Objetivo particular 1, leer un voltaje analógico de entrada. Objetivo particular 2, convertir ese voltaje en un número binario. Objetivo particular 3, representar ese voltaje en displays de 7 segmentos. Representar ese voltaje en displays de 7 segmentos.
Bien, requerimientos. Primero, el rango del voltaje de entrada. El rango del voltaje de entrada será de 0 a 5 volts. El rango del voltaje de entrada será de 0 a 5 volts. Segundo requerimiento. Para representar el voltaje se usarán 3 displays de 7 segmentos. Para representar el voltaje se usarán 3 displays de 7 segmentos. Para representar el voltaje se usarán 3 displays de 7 segmentos. Siguiente. La resolución del voltímetro será de 10 milivolts. La resolución del voltímetro será de 10 milivolts. Y ya. La resolución del voltímetro será de 10 milivolts. ¿Eso qué significa? Pues que su voltímetro puede representar 0.00 volts, 0.01 volts, 0.02 volts, 0.03 volts, 0.04 volts y así hasta llegar a 5.00 volts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ok, entonces esa es la siguiente actividad. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, si no hay preguntas ni dudas, entonces ya está listo. Y esa sería para el miércoles. Oh, no, espérense, tengo actividad pendiente de revisar todavía. Sí, profe. El contador ascendente y descendente. Ok, entonces este miércoles voy a revisar el contador y queda pendiente el voltímetro, pero lo más probable es que lo revise el miércoles de la siguiente semana. Si alguien ya lo trae este miércoles, se lo reviso, pero este miércoles voy a revisar el contador, ¿va? Va, profe. Entonces Ok, tienen profe. de aquí al siguiente miércoles para entregar el voltímetro. Si no hay preguntas ni dudas, sería todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles para revisar. Pasen buena tarde.